Lo siniestro, un Hellmich, de Sigmund Freud en Edgar Allan Poe. Para Freud, la estética había dejado descuidado un aspecto. Tal aspecto era sobre lo terrorífico, que causa horror y angustia. ¿Qué mecanismos físicos se disparan para entrar en este estado alterado de la psique? Y para ello sigue dos caminos. Uno es el de la experiencia que analiza en casos que observó de primera persona, lo que resultaba siniestro para sus pacientes. El otro de los métodos era el método del análisis de la lengua. Determina que lo contrario a lo siniestro es lo familiar, la cotidianidad, lo agradable, pero a su vez coincide con otra acepción en el alemán que tiene que ver con lo oculto. Finalmente encuentra una definición que menciona como lo familiar que oculta algo, o bien lo que se oculta a plena vista en lo familiar. En cuanto a los ejemplos que pasa a analizar, comienza por una cosa que hoy en día está muy de moda. Tal es el caso del valle inquietante, un término que se ha usado para definir aquello que es tan cercano a la realidad que en ocasiones llegamos a considerar que no son objetos inanimados, ni meras imitaciones, como es el caso de las figuras de cera. Estas pueden despertar en nosotros la sensación de incomodidad, de que ese objeto inanimado en realidad cuenta con vida. Este mismo fenómeno sucede en la actualidad, en otros objetos, por ejemplo en el uso de las inteligencias artificiales o los modelos entrenados. Por poner un ejemplo, al hablar con un asistente virtual, como puede ser Siri, en ocasiones algunos errores pueden producir la sensación de que son simples objetos entrenados para ayudar, sino que tienen en sí mismo una intención propia que solo podrían tener de tener una conciencia. Otro ejemplo que puedo dar es el de los bebés, que pueden despertar un sentimiento de incomodidad relacionado con lo siniestro, al observarlos y llegar a pensar que son capaces de articular palabras, de pensar complejamente como un adulto. Existe algo siniestro en imaginar un bebé, que es un ser en el interludio entre el estado animal y civilizado del ser humano y el ser social. A mi parecer, es esta distancia corta pero real lo que llega a causar una sensación siniestra. Freud nos habla también de cómo los niños de forma instintiva temen a perder los ojos, algo que al parecer a todos nos causa ese ominoso sentimiento. Otro ejemplo que he llegado a experimentar y que se menciona en la obra de Freud es el de las muñecas, la sensación que llegan a dar de estarte mirando e incluso de que se mueven solas. Para Freud, el sentimiento que causa lo siniestro puede llegar a superar el deseo de experimentar placer, obligándonos a experimentar lo ominoso en repetidas ocasiones. Freud termina identificando que aquello que para nosotros es siniestro se define en la infancia y los define como el doble yo, el que exista un doble de mí, que la conciencia pase de uno a otro y finalmente el permanente retorno a lo igual, que tiene que ver con el retorno de recuerdos que nos pueden despertar el sentimiento de lo siniestro. Estos ejemplos sobre el doble se explica por ejemplo cuando nos miramos al espejo. Es común que cause terror el mirarse al espejo por mucho tiempo. Da la sensación de no saber quién es el verdadero, y Freud lo vincula con el temor a la muerte. De todo esto nos quedaremos con la parte de que lo siniestro tiene que ver con lo familiar, es decir, con las cosas que conocemos. Estamos al tanto, sin embargo, están destinadas a mantenerse ocultas. Ahora bien, veamos cómo se aplican estas teorías a los cuentos de Edgar Allan Poe, en específico al Corazón delator. En El Corazón delator, un narrador en primera persona nos narra cómo siempre ha sido una persona nerviosa. Debido a esto, su oído escucha incluso más de lo que cualquier otra persona. Procede a decirnos que una idea entró en su cabeza. Esta idea nos dice que no sabe de dónde ha salido. Nos habla de un hombre viejo. Nos dice que no tenía interés en su dinero. Tampoco le había hecho daño. Pero había algo en su ojo, un ojo azul cubierto. Algo que hacía que cuando lo mirara se helara. Le produjera esa sensación que Freud llama lo siniestro. Freud ahonda sobre el miedo a perder los ojos que los niños tienen. Es posible que este fenómeno del miedo al ojo tuviera que ver algo con ello. Este sentimiento crece de tal forma que pasa todas las noches de una semana,
entrando a observar dormir al viejo. Nos relata la forma en que con total calma abría la puerta y metía la cabeza. Le tomaba casi media hora lograr meterla, junto con la lámpara. Abre la lámpara, para ver ese ojo que tanto le causa terror. Esto coincide con lo que nos dice Freud sobre la necesidad de volver a experimentar lo siniestro, cómo esto gana incluso a la necesidad de experimentar placer. En la octava noche, mientras estaba observándolo, el viejo se da cuenta de su presencia. Pasa un héroe inmóvil y le escucha hacer el mismo ruido que él dice hacer, el ruido que solo se puede hacer cuando se está lleno de terror. Nos dice cómo se da cuenta que el viejo había estado en su cama, sentado todo el tiempo, como tratando de establecer si ahí había alguien, o solo era él. En el cuarto, algo que Freud nos menciona en El miedo a lo inanimado. Finalmente el narrador decide abrir del todo la puerta, y ve ese ojo que le causa terror. El viejo se levanta, pero él lo tira fácilmente y usando su propio colchón le quita la vida. Escucha cómo el corazón le latía cada vez más fuerte y luego lento, hasta que no latió más. Esconde el cuerpo en el suelo y al tiempo llegan unos oficiales. Los recibe convencido de que el crimen no será descubierto. Los oficiales se sientan y charlan con él, pero cada vez más escucha un zumbido crecer. Es cada vez más y más ominoso. Un sonido que le es familiar, pero que nunca había escuchado tan fuerte, y que nadie más parece escuchar. Finalmente confiesa el crimen, y señala dónde está el cadáver, delatado por su propio corazón.